Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Viridiana Contreras Campos. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la UVEG. Este es el módulo de Juicio de Amparo 1. Y pues bueno, estoy haciendo este video para la resolución del reto número 2 de este módulo, que tiene que ver con la jurisprudencia. Tengo aquí mis notas. Voy a permitirme leerlas un poco y para darme una idea de lo que voy a decir para responder los planteamientos. Y pues bueno, básicamente son 5 planteamientos los que se nos pidió responder con respecto a 3 casos, 3 jurisprudencias. La primera pregunta fue, respecto al caso número 1, ¿qué método de integración, que pueden ser reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia? En el caso 1 estamos hablando que es reiteración porque justamente habla de conceptos que se repitieron en varias ocasiones, que resultaron adecuados para los problemas jurídicos que se presentaban en esa jurisprudencia. Entonces, esa jurisprudencia básicamente de lo que se trataba era de que se estaban dando de manera como reiterada, perdón, ciertos problemas legales, ciertos conflictos legales, y entonces esta jurisprudencia se hizo de esa manera para resolver por medio de un concepto que podría ser aplicable a los diferentes procesos y a los diferentes problemas jurídicos. Se creó esa jurisprudencia. El 2 dice, respecto al número 2, identifica cuáles son los razonamientos que la jurisprudencia 93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo básicamente puse 3 razonamientos que me parecieron los más puntuales y adecuados, que se utilizaron seguramente para la sustitución de la jurisprudencia. Primero, bueno, esta habla de que el amparo indirecto no afecta el principio de retroactividad de la ley. Básicamente es de lo que habla la jurisprudencia. Entonces yo puse 3. Primero, que la legislación penal de Chihuahua y Durango sustentaban que las órdenes de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con un apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgredía así el derecho de la libertad de ambulatoria, pues coloca al individuo en una situación que no puede evitar y tiene que obedecer ese mandato judicial. Entonces, bueno, ese es el primer razonamiento por el cual creo que se tuvo que quitar, no quitar, sustituir esta jurisprudencia, porque bueno, básicamente estamos hablando ahí de que se estaba violentando este derecho personal. Entonces es el primer razonamiento. El segundo, con respecto al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es semejante la legislación esta que yo acabo de mencionar con este artículo en el sentido de que se advierte que la persona investigada, al momento que se cita para la audiencia final, solamente pues se le hace la formulación de la imputación en su contra. No es un acto realmente que afecte su libertad, o sea, solamente se le informa, ¿no? Está pasando de esto, se te está acusando de esto, se le hace la formulación, pero no significa que en ese momento vaya a ser aprehendido. Por lo tanto, entonces es como incongruente esta parte de que ¿cómo puedes tú tener un apercibimiento de ser aprehendido si no te presentas a tu audiencia inicial, cuando el mismo Código Nacional está diciendo que simplemente es informativa, o sea que no tiene una razón persecutoria en ese sentido? Entonces, pues bueno, se contradice esa parte. Y el tercero, pues bueno, el amparo indirecto entonces es procedente contra el acuerdo que ordena la citación en la audiencia inicial, porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. Entonces, bueno, eso es básicamente como la cuestión de que también se ve durante las lecciones, ¿no? Que es como la premisa inicial, la contradicción que se da ahí y pues la conclusión. Entonces, esos son los argumentos y razonamientos que yo puse. Número 3, respecto a los casos 1, 2 y 3, ¿en qué época del semanario se dieron? La primera es en la novena, la segunda es en la décima y la tercera es en la novena. En el caso 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Aquí me voy a explicar un poquito. Básicamente, nosotros sabemos que las jurisprudencias en sí
carecen de obligatoriedad, porque es una interpretación de la ley y puede ser aplicada entonces a cualquier ordenamiento de autoridad, porque no se violentan los principios como la retroactividad de la ley, etcétera. O sea, es una simple interpretación. Sin embargo, por ejemplo, en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se dice que todas las autoridades que intervengan en el cumplimiento de una sentencia están obligados a realizar dentro de su competencia los actos necesarios para su cumplimiento eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que para quienes intervengan en las jurisprudencias y en las sentencias y en lo relacionado con estos casos es obligatoria. En este caso me parece que hablaban de la primera sala y de los juzgados de circuito y de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, en ese caso ellos están ordenando que para los que intervengan en estas situaciones pues es obligatoria. En sí la jurisprudencia carece, pero según lo expuesto en el artículo 197, pues bueno, entonces estamos viendo que para quienes intervengan va a ser obligatoria. Finalmente, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Ese artículo marca que son mínimo 4 votos en favor para que sea aprobada. Entonces, en la jurisprudencia que leímos, se podía leer que hubo unanimidad de votos, con 4 votos precisamente, entonces sí se cumple, y que había, creo que por ahí una ausencia, pues, pero en realidad pues se cumple por esa unanimidad. Finalmente nos pidieron también que habláramos un poco acerca de cuál creemos que es la importancia que se da dentro de las jurisprudencias y su aplicación. Yo personalmente, bueno, esta es mi segunda licenciatura, mi primera es en criminología, y dentro de esa también he atendido a víctimas. Entonces, para mí la jurisprudencia me es muy importante y muy relevante porque, por ejemplo, en estas áreas de atención a víctimas, lamentablemente las leyes u ordenamientos que existen actualmente pues no son suficientes o carecen de algunas cuestiones. Muchas veces en lo que nosotros nos basamos precisamente es en jurisprudencias y en tesis aisladas o en tesis. Entonces para mí me es muy importante, sobre todo porque justamente como la jurisprudencia de precedentes, como sabemos, pues esos precedentes son obligatorios en cuestiones posteriores, ¿no? A mí me parece que es muy interesante el hacer una interpretación de la ley. Uno, porque permite conocer también de quienes la interpretan, permite conocer un poco su punto de vista y la forma en la que ellos lo aplicarían en determinados momentos, que al fin de cuentas, pues bueno, son las autoridades y son las que gestionan toda esta parte para los demás, para los profesionistas y población en general. Y segundo, porque al final de cuentas, como lo acabo de comentar, cuando existen a lo mejor lagunas en la ley o existen a lo mejor cuestiones que no están de todo reglamentadas, o por ejemplo que no puedes aplicar de manera supletoria una ley o un reglamento para otro caso, pues te tienes que remitir a jurisprudencias. Y para mí me es muy relevante e importante, obviamente mucho más en la cuestión ya del derecho, del día a día como abogado, porque por lo mismo, ¿no? Hay ocasiones en las que lamentablemente pues tienes que hacer uso de otras herramientas, y lamentablemente digo porque, bueno, si estuviera todo legislado de forma como más precisa y todo, bueno, tendríamos que recurrir a ellas, pero afortunadamente existen porque ayudan a solventar muchas veces los problemas que se presentan. Entonces, creo yo que son muy útiles, que son muy interesantes las jurisprudencias, que permiten dar una perspectiva diferente a la investigación, incluso a veces también de cuestiones delictivas o de solución u atención a las problemáticas que se presentan. Entonces, pues bueno, ese es mi video. Espero que no haya hablado mucho, que haya sido todo fácil de entender. Y pues bueno, quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias.